Bendiciones para todos ustedes. Les habla el pastor José Alonso y quiero darles la bienvenida a CF en Internet. Y también les doy la bienvenida a la sala de mi casa. En momentos como estos es cuando debemos acatar las recomendaciones de las autoridades y disfrutar de este tiempo en casa. Hoy estoy muy emocionado de ser el mensajero de las buenas noticias que nos brinda la palabra de Dios y he titulado el mensaje de hoy, ¿Cómo vencer la angustia? Es momento de abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 26, versículo 36. Este pasaje se da en la noche que Jesús es arrestado antes de ser crucificado. Lo que leeremos tomó lugar en el jardín de Getsemaní. Leemos la palabra de Dios. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Antes de profundizar en este precioso texto de la Biblia, quiero contarles algo que me sucedió esta semana. El lunes, mientras desayunaba con mi esposa y mis hijas, recibí un mensaje de texto donde decía que a mi padre se lo iba a llevar una ambulancia para el hospital porque estaba teniendo muchísima dificultad para respirar. Obviamente, lo primero que vino a mi mente fue que ojalá no tuviera el coronavirus y su problema respiratorio no fuera a causa de eso. Inmediatamente lo llamé y pude hablar un momento con él. Y mientras me despedía, pensé por un momento que dada la situación actual, podría ser la última vez que hablara con él. Fueron momentos de tristeza, de angustia y de aflicción. Esta es la realidad para muchos de nosotros hoy. Es posible que muchos de ustedes hayan recibido mensajes en estos días, quizás llamadas o comunicaciones con malas noticias. Ya estamos en la etapa donde la mayoría conocemos a alguien que se ha contagiado del virus. Muchos aún tienen miembros de la familia que están enfermos. Aún muchos más de pronto hemos recibido noticias que se perdió el trabajo o que nos van a pagar menos o que se reducen las horas de trabajo. O simplemente el hecho de no poder salir a trabajar ha generado la situación de que el ingreso diario desaparece por completo y ahora nuestra familia enfrenta gran dificultad financiera. Cualquiera que sea tu situación actual, estoy seguro que la mayoría de ustedes han experimentado lo que leímos en el pasaje de hoy: tristeza, angustia o aflicción. Esta es la realidad en la que nos tocó vivir. Y por eso quiero compartir con ustedes el mensaje de hoy, cuya idea principal es: Jesús es nuestro ejemplo y ayuda para vencer la angustia. Jesús es nuestro ejemplo y ayuda para vencer la angustia. Debido a que todos vamos a experimentar situaciones que nos van a generar tristeza, angustia o aflicción, la pregunta que surge es: ¿cómo podemos vencer la angustia en medio de una guerra que no parece dar tregua? ¿Cómo vencer la angustia en los momentos más difíciles de la vida? ¿Cómo vencer la angustia antes que ella nos venza a nosotros? Estas son las preguntas que vamos a responder a la luz del texto de la palabra de Dios hoy en Mateo capítulo 26. Para darnos un poquito de contexto, Jesús acababa de tener la última cena con sus discípulos. Luego sale con ellos en medio de la noche del aposento alto y se dirigió al otro lado del valle de Cedrón, hacia el monte de los olivos. En la falda de este monte se encontraba un jardín lleno de olivos, conocido como el jardín de Getsemaní, que se puede visitar aún hoy día. Jesús sabía que en pocas horas iba a enfrentar un sinnúmero de situaciones sumamente terribles. Pongámonos por un momento en el lugar de nuestro Señor. Él ya había anunciado durante la cena que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Imagínense el dolor de Jesús de saber que uno de los hombres a los que él seleccionó de manera especial
quien vio sus milagros, quien escuchó sus enseñanzas, quien comió aún del pan y de los peces que Jesús mismo multiplicó y que experimentó el amor del Señor de primera mano, ahora lo iba a vender por 30 monedas de plata para entregarlo a los líderes judíos como si fuera un delincuente. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo se han sentido cuando los han traicionado? Cuando la persona que ustedes aman los traicionó. Cuando la gran amistad de toda la vida nos traiciona. Cuando la gente a la que le hemos dado tanto y le hemos servido nos da la espalda y resultan creyendo mentiras de otros que apenas siquiera conocen. Pero todo esto no es todo. Jesús había anunciado también que Pedro lo negaría. Uno de sus mejores amigos negaría conocerlo, se avergonzaría de él, aún después de que Jesús lo escogió con solo otros 2 discípulos de un grupo de 12 para mostrarle su gloria en el monte de la transfiguración. Uno de sus mejores amigos lo dejaría solo en el momento más importante de su vida. Jesús también sabía que de todos los discípulos solo Juan quedaría junto a él en la cruz. Todos los demás lo abandonarían. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿No estarían profundamente tristes? Seguramente que sí. Ahora pensemos por un momento en la aflicción física que el Señor sabía que experimentaría en pocas horas. La flagelación, la corona de espinas clavándose en su frente, los clavos traspasando sus brazos y sus pies, el insoportable dolor de colgar de sus extremidades colgado en un madero. ¿No tendrían ustedes angustia? ¿No estarían afligidos? Como si esto fuera poco, Jesús sabía que en la cruz Él pagaría por el pecado del mundo. Dios Padre pondría sobre Él todo el pecado de la humanidad. Por un instante, Dios Padre voltearía su rostro de Dios Hijo, ya que Él estaría llevando el pecado del mundo como el Cordero de Dios sacrificado por todos. El inocente muriendo por los culpables. Jesús experimentaría la soledad absoluta, la separación temporal de la presencia de su Padre en su humanidad. ¿No estarían ustedes angustiados? Con razón dice el versículo 37 que en el jardín de Getsemaní, a pocas horas de experimentar todas estas cosas terribles, Él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y con razón en el versículo 38 dice que su alma estaba afligida hasta el punto de la muerte. La intensidad de la angustia de Jesús está claramente descrita en Lucas 22:44, donde dice: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Que Jesús estaba sudando sangre? Eso no puede ser cierto. Muchos dirán que este versículo es una exageración. Pero en realidad, esta situación de sudar sangre es una realidad médica y científica. Se conoce como la hematohidrosis. Y sucede cuando los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas del sudor se rompen, causando sudoración de sangre. Esto ocurre bajo condiciones extremas de estrés físico o emocional. Esto es increíble. El nivel de angustia de Jesús lo llevó a experimentar hematohidrosis. Era tanta la aflicción de nuestro Señor que sus vasos sanguíneos capilares se rompieron y sudaba literalmente sangre con sudor. Seguramente aún tu situación no te ha llevado a sudar sangre. Pero la situación de Jesús fue tan increíble, fue tan terrible, que Él sí lo hizo. Así que no hay nada por lo que puedas pasar que Jesús no te pueda entender. Jesús sabe por lo que estás pasando. El Señor entiende tu dolor, tu angustia, tu preocupación, tu aflicción. Nadie te puede entender como Él. Dios Hijo muestra su humanidad de una manera única, manifestando los más profundos sentimientos de tristeza, dolor, angustia y aflicción. Recuerda la idea principal de este mensaje. Jesús es nuestro ejemplo y ayuda para vencer la angustia. Veamos entonces lo que Jesús hizo para vencer la angustia en el peor momento de su vida.
donde experimentaría traición, soledad, injusticia y la tortura más terrible que la humanidad haya visto jamás. Así que quiero invitarlos a que tomen nota de los 3 puntos que encontramos en el texto. 3 ideas que nos van a ayudar a nosotros mismos a vencer también la aflicción en momentos de crisis. Así que el primer punto que encontramos en el texto es: puedo vencer la angustia en oración. Puedo vencer la angustia en oración. Ahora, la oración tiene 2 elementos importantes, 2 maneras de hacerlo. Vamos a tomar apunte en el punto A de este punto número 1. Podemos orar a solas. Y dice el texto en Mateo 26:36, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Jesús tomó un tiempo para orar a solas. Jesús tomó un tiempo para tener comunión con el Padre, aunque estaba en compañía de sus discípulos. Se acercaba su momento de mayor aflicción y él decidió orar al Padre. Y en el pasaje de Lucas 22:44 que leímos hace un momento, dice: y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Esta fue una oración que estaba haciendo Jesús a solas directamente al Padre. Cuando recibí la noticia de que mi padre estaba potencialmente experimentando un ataque cardíaco o aún sufriendo ya de las consecuencias del coronavirus, en ese momento en mi corazón clamé a Dios. En ese momento, aunque estaba acompañada de mi esposa y de mis hijas, le oré a Dios, le pedí al Señor. Y eso es lo que tú puedes hacer. En medio de la aflicción, sigue el ejemplo de Jesús. En medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la preocupación, toma un tiempo para orar al Señor. Pide su dirección. Exprésale cómo te sientes. Exprésale tus angustias. Punto B de este primer punto de orar. No solamente podemos orar a solas, sino también podemos orar con otros. Miren lo que dice el versículo 38. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. El Señor oró con 3 de sus discípulos. El Señor se apartó del grupo de los 12 cuando llegan al jardín de Getsemaní y se va un poquito más adentro del jardín con solo 3 de ellos y les dice: oren conmigo, velen junto a mí. Y el Señor dice: mi alma está muy afligida. Así que debemos orar a solas y debemos orar con otros. Fue de gran consuelo para mí en esos momentos de aflicción, de angustia, por la salud de mi padre, por la vida de mi padre, el tener a mi esposa y a mis hijas. El poder arrodillarme con mi esposa, con mis hijas, a orarle al Señor, clamar a Dios. El poder escuchar de mi familia oraciones a mi favor. El poder compartir también con los líderes con los que trabajamos en el ministerio, cuando compartí la petición de oración en los grupos de chat y ver cómo todas estas personas, tanto aquí en Miami como en Latinoamérica, estaban orando por mí, los pastores, los amigos más cercanos. Esto es lo que debemos hacer, orar con otros. Esto trae gran consuelo a nuestra alma, esto fortalece nuestra fe, esto nos recuerda que no estamos solos. Punto número 2. No solamente podemos vencer la angustia orando, sino que también, punto número 2, podemos vencer la angustia en compañía de mis hermanos en la fe. No solamente en oración, miren lo que dice el versículo 37. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, o sea, a Pedro y a Juan y a Jacobo, los hijos de Zebedeo, ese círculo íntimo, sus mejores amigos, los más cercanos dentro del grupo de los 12 discípulos. Y el Señor compartió en el versículo 38 cómo se estaba sintiendo y les dice: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Versículo 37, él comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Señor quería estar con las personas que más amaba y que pueden proveerle, obviamente, un consuelo. Eso es lo que debemos hacer. Debemos rodearnos de hermanos en la fe, hermanos creyentes, personas que amen a Dios, que nos puedan entender, dar un consejo sabio.
Puede que sepamos mucha Biblia, pero en los momentos de angustia y aflicción necesitamos escuchar las verdades, las promesas de Dios, sus atributos, sus obras. Necesitamos de otros creyentes que traigan la palabra de Dios en nuestro corazón, que nos la recuerden, para que podamos vencer la angustia en esos momentos de aflicción. Es por eso que es sumamente importante que cuentes con amistades cristianas, que hagas parte de un grupo pequeño, de un grupo de estudio. Aprovechen estos tiempos, que hay muchísimo tiempo para poder empezar un grupo por videoconferencia, por las diferentes plataformas, para estar en contacto también por las aplicaciones móviles con otros creyentes. El Señor se rodeó de sus más íntimos amigos y abrió su corazón. Y de repente, en medio de la angustia, necesitas expresar cómo te sientes. Necesitas decir: tengo temor, tengo angustia, me siento con muchísima tristeza. Y esto trajo gran consuelo a mi vida, el contar con los hermanos, tanto aquí como en Latinoamérica, con amigos creyentes que dieron palabras de ánimo para mi vida, con mi familia principalmente. Así que debes aprovechar estas oportunidades, seguir el ejemplo de Jesús y hacer lo que Él hizo. No solamente oró a solas, sino que también oró con otros creyentes, también se rodeó de sus hermanos en la fe, de sus amigos. Y así entonces pudo también vencer la angustia. Y por último, puedo vencer la angustia, número 3, enfocándome en la misión. Leamos qué más hizo Jesús. Versículo 39 de Mateo 26 dice: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. O sea, Jesús le está diciendo al Padre: Señor, si es posible que yo no tenga que vivir esto, pues Señor, por favor, quítalo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En medio de la angustia tenemos deseos personales. En medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de las situaciones difíciles, de las crisis, nosotros tenemos las ideas que pensamos que serán la mejor solución para esas circunstancias. Sin embargo, debemos recordar que los planes de Dios son superiores a los nuestros, son más grandes que los nuestros. La misión de Dios está por encima de todas las cosas. Y eso fue lo que Jesús dijo aquí: Señor, no importa mis deseos personales. Yo no quisiera pasar por todo esto. Obviamente, ¿quién va a querer experimentar la tortura más terrible que la humanidad jamás haya experimentado? ¿Quién va a querer experimentar la traición de sus amigos, la separación del Padre Celestial? ¿Quién va a querer experimentar todo eso? Ciertamente ninguno de nosotros. Bueno, Jesús tampoco. Pero el Señor le dice a Dios: Padre, yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Versículo 42. Apartándose de nuevo, vuelve a sus discípulos, luego se aparta una vez más. Oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Una vez más reitera su oración. Una vez más se reenfoca en cuál era su misión. Y su misión era hacer la voluntad del Padre, y esa es tu misión y es mi misión. El versículo 44 de Mateo 26 dice: dejándolos de nuevo una vez más, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Era una oración persistente: Señor, ayúdame a enfocarme en tu misión. Ayúdame a enfocarme en lo que tú me has llamado a hacer. Y si nosotros nos enfocamos en la misión que tenemos, eso nos va a ayudar a vencer la angustia. Y así que estas 3 oraciones, estas 3 veces que Jesús ora, evidencian de una manera muy marcada que Jesús estaba enfocado en la misión. En Hebreos 12:2 leemos: puestos los ojos en Jesús. En medio de las dificultades dice: puestos los ojos en Jesús. En medio del caminar del día a día, puestos los ojos en Jesús. En medio del coronavirus, puestos los ojos en Jesús. El autor, y aquí nos dice por qué en Él. Porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Él es la razón por la que tenemos esperanza. Él es en quien podemos poner nuestra confianza. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. ¿Por qué soportó la cruz? Porque el Señor puso su misión primero y eso lo ayudó a vencer la angustia.
Eso lo ayudó a no permitirle a la angustia que lo paralizara de tal manera que perdiera su misión y que no cumpliera el objetivo para el cual había venido a la tierra, que era salvarnos a nosotros de nuestros pecados, salvarte a ti que me estás escuchando este mensaje, salvarme a mí, salvar a nuestras familias, salvar a nuestra nación. A eso vino Jesús. Y ese gozo que fue puesto delante de Él, de verte a ti seguir a Dios, de verme a mí seguir a Dios, de ver a nuestras familias adorarlo, de ver a nuestros hijos caminar en las Escrituras. Ese gozo puesto delante de Jesús, por ese gozo Jesús soportó la cruz, porque se enfocó en la misión, despreciando la vergüenza. No le importó el dolor, no le importó el agravio, no le importó la vergüenza. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Recordemos la idea principal de este mensaje. Jesús es nuestro ejemplo y ayuda para vencer la angustia. No solo es nuestro ejemplo, sino que ahora está sentado en el trono de Dios, a la diestra del Padre, para ser nuestro ayudador. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús conoce tu aflicción porque Él la experimentó y aún más allá de lo que tú y yo estamos sufriendo. Sí, parece que nuestra circunstancia es más grave que cualquier otra. Se siente así, es una realidad. Pero quiero decirte que hay una realidad también por encima de esa. Y es que Jesús te puede comprender mejor que nadie. Y solo Él te puede dar la mano en estos momentos de dificultad. Así que quiero hoy invitarte a que entregues tu vida al Señor. Él vino a salvarte. Él vino a darte una vida abundante a pesar de la aflicción. Él vino a darte una vida nueva a pesar del dolor, de la angustia que se vive en este mundo. Él vino a que puedas disfrutar la vida eterna con Dios. Él vino para darte la mano y ayudarte a caminar por en medio de los espinos de este mundo. Tú tienes una misión también en esta vida, y esa es de ser de bendición a otros. Tú tienes la misión de reflejar la luz de Cristo a otros. Tú tienes la misión de ser ese reflector de la luz de Dios. Y claro, es una realidad la angustia, y por eso debemos orar a solas con otros. Por eso debemos rodearnos con personas que aman a Dios y compartir nuestras emociones y nuestros sentimientos para poder procesar el dolor, para poder hacer duelo de las situaciones difíciles. Pero también debemos recordar que tenemos una misión y Dios no ha acabado con nosotros. Así que te animo a que compartas de la esperanza que hay en Cristo, que aproveches las redes sociales, que aproveches el tiempo que tienes para contactar a amigos no creyentes. ¿Qué tal si tú haces una cita de una videoconferencia con alguno de ellos y le dices que quieres orar por él y que quieres compartir un versículo? Puede tomar 5, 7, 8 minutos. ¿Qué tal una llamada para orar por una persona? Si cogieras tu lista de amigos y los llamaras a todos y les dijeras, quiero compartirte este versículo, que hay esperanza en Jesús, que Jesús conoce tu dolor y tu aflicción, que Jesús vino para darte vida eterna. ¿Me permites orar por ti? Hacemos una oración y seguimos con la siguiente persona en la lista. Esas son las cosas que debemos hacer. Compartir versículos bíblicos, aprovechar las aplicaciones móviles, las plataformas de redes sociales, el internet. Si tienes la capacidad de hacer uno que otro video compartiendo esperanza, hazlo. Hazlo. El Señor, curiosamente, me dio la oportunidad de aplicar este sermón esta semana con la situación que les comento de mi padre. Me dio la oportunidad de vencer la angustia con oración, tanto a solas como con otros. Me dio la oportunidad de vencer la angustia en compañía de mis hermanos en la fe. Y me dio la oportunidad de vencer la angustia, enfocándome en la misión. Al final de toda la situación con mi padre, por la gracia de Dios, no dio positivo para coronavirus, ni tampoco tenía problemas pulmonares, ni del corazón. Tenía una gastritis muy fuerte que le generó unos síntomas similares a un ataque cardíaco y a sentir que no podía respirar. Ella se encuentra en casa tomando medicina con algunos exámenes adicionales que tiene que tomar, pero le doy gracias al Señor porque en medio de la angustia que pude vivir,
me tocó aplicar este sermón que comparto hoy con cada uno de ustedes. Precisamente el Señor Jesús, en esta noche de la cual estamos hablando en este texto, antes de llegar a Getsemaní, compartió con sus discípulos acerca de su misión. Él vino a servir, Él vino a salvar, Él vino a darnos vida eterna. Y vamos a conmemorar ese momento. Vamos a conmemorar lo que se conoce como la Cena del Señor. Y sé que habitualmente lo hacemos cuando estamos reunidos. Pero el hecho de que no podamos estar reunidos físicamente no nos va a detener de poder celebrar la Cena del Señor y recordar lo que Jesús hizo a nuestro favor, entregándose en la cruz del Calvario. Así que quiero animarlos a que si aún no han entregado su vida a Jesús, lo hagan hoy mismo. Pero si ustedes no han entregado su vida a Cristo, solamente observen cómo hago yo la Santa Cena. Porque la Santa Cena es solamente para aquellos que ya han rendido su vida a Jesús. Aquellos que han dado ese paso de fe y han entregado por completo su vida a Él y se han rendido a su señorío. Quiero invitarlos a que, si ese es el caso de todos ustedes, a que tomemos unos segundos de reflexión para que, si no has entregado tu vida a Jesús, la entregues en este momento. Y si ya entregaste tu vida a Jesús, pienses en qué pecados estás de repente siendo, o Dios está trayendo convicción a tu vida y debes abandonar. ¿Qué cosas quiere Dios que tú dejes de hacer? ¿Qué cosas quiere Dios que empieces a hacer? Vamos a tomar un momento para reflexionar en estas palabras. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, sabiendo que no somos dignos de celebrar la cena contigo, pero el sacrificio de Jesús en la cruz lo ha hecho posible. Te pido por todos aquellos que aún no han entregado su vida a ti, para que lo hagan en este momento y les regales la fe y puedan disfrutar del regalo de la vida eterna, Señor. Te damos gracias por los elementos del pan y del fruto de la vid que representan tu cuerpo y tu sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En 1 Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Esta misma noche el Señor Jesús tomó pan. Quiero invitarlos a que tomen pan, así como fueron instruidos por cada uno de sus pastores. Y si no, pueden tomar pan en este momento. Este pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor, que fue molido por nuestros pecados. Así que vamos a tomar un poco de pan y vamos a conmemorar el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Dice el versículo 24. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. En el versículo 25 leemos: de la misma manera tomó también la copa. Así que vamos a tomar el fruto de la vid, jugo de uva, que es lo que tengo aquí en esta copita. Dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Tomemos todos la copa. Gracias te damos, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por amarnos, por no dejarte vencer de la angustia, por cumplir tu misión. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir tu ejemplo y a encontrar en ti nuestra fuente de ayuda, de sustento y de poder. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y espero que este mensaje de las Escrituras haya traído ánimo a sus vidas, porque ahora sabemos cómo vencer la angustia. Bendiciones a todos y nos vemos
este fin de semana también para el Domingo de Resurrección. Bendiciones. Qué maravilloso mensaje que nos trae la palabra de Dios. Qué gran ejemplo de ayuda encontramos en Jesús para vencer la angustia. Visita cfmiami.org/internet y llena la tarjeta de conexión para ayudarte a dar tus próximos pasos para caminar con Jesús. Nos encantaría saber de dónde nos acompañan y poder orar por ustedes. No olviden que allí mismo también pueden descargar las invitaciones digitales para promover el servicio de Pascua este fin de semana. Nos vemos pronto y no olviden quedarse en casa con Christ Fellowship. Bendiciones.